saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 2, verso 20, y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, nos acercamos una vez más ante tu presencia, nos acercamos al trono de tu gracia, donde hallamos ese oportuno socorro, y te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos dirijas a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. El día sábado habíamos hablado acerca de que nuestra vida cristiana empieza cuando estamos unidos con Cristo. Jesús mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano, toda rama que en mí permanece, es decir, que está unida a mí, tomamos como base bíblica lo que Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso. Mire lo que dice, recordando un poco lo que vimos días atrás en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, Pablo le dice a los hermanos en el verso 12 y verso 13: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados. Efesios capítulo 2, 2 y 3 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, y yo le mostraba que en otra versión dice que hoy estamos unidos en Cristo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. En otra palabra, estamos apegados, estamos unidos por la sangre de Cristo. Mire, y ahora vemos. Y recuérdese cómo terminábamos el mensaje del día sábado. Hablábamos que ¿dónde que estamos unidos con Cristo? ¿Dónde empieza nuestra vida cristiana? Sí, estamos unidos con Cristo. La vida de un cristiano es como, mire, para que usted tenga esta ilustración, ¿cómo empieza la vida de un ser humano? Unido a su madre. Pero ¿dónde empieza esa vida humana? No empieza cuando nace, es cuando se concibe. Empieza como un simple embrión. Por eso es que el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Ahí empieza, es en el momento de la concepción. Por eso es que nosotros, no me quiero salir del tema, pero nosotros como cristianos, no tanto como evangélicos, porque no vamos a hacer del evangelio una religión. Nosotros como hijos de Dios, a la luz de la palabra de Dios, entendemos que la vida se da inicio desde el mismo momento de la concepción. Asimismo, la vida del cristiano empieza unido con Cristo, pero ¿dónde? Es en la cruz. Eso es lo último que vimos el día sábado. Y aquí vemos las palabras del apóstol Pablo. Las palabras del apóstol Pablo no podían ser más claras a los creyentes de la región en Galacia, demostrando de esta manera que ya no era el mismo de su conversión. Pablo ya no era el mismo, puesto que el viejo Saulo de Tarso, ¿qué había pasado con el viejo Saulo? Había muerto para darle vida al nuevo Pablo. Y esta es una verdad fundamental para todo aquel que dice, que se llama, que es un cristiano. Cuando usted, cuando yo, por fe estamos unidos a Cristo, primero estamos unidos a su muerte. Lo que significa que estamos muertos a una vida
de pecado, pero estamos vivos para Dios. El vivir de la vida cristiana, el vivir la vida cristiana se basa en que usted y yo tengamos claro esto, que tengamos una comprensión, que tengamos alumbrado nuestro entendimiento. Se basa en el entendimiento de que el Señor Jesucristo, recuérdese, fue por nosotros a la cruz en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto y fue juzgado por nosotros. Y en la cruz también nosotros hemos sido juzgados. Él fue declarado culpable. Nosotros declarados justificados por la muerte de Cristo. Por eso, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Nuestra unión con Cristo, hermanos, se proyecta más allá del juicio mismo. Hemos sido juzgados, pero nuestra vida cristiana está más allá del juicio mismo, de la crucifixión. ¿Qué Pablo les escribe a los hermanos en Roma? Mire lo que dice Romanos 6:6. Vamos a andar en muchos versículos, vamos a ver muchas cosas que Pablo escribió a los hermanos, pero mire lo que dice allí en Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Él es Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, la carne. No está hablando de este cuerpo físico, sino está hablando de la naturaleza carnal. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, ¿qué significa lo que Pablo le escribe a los hermanos? ¿Qué significa la frase o la expresión? Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo crucificado. ¿Qué significa? El estar crucificado con Cristo significa que para nosotros como cristianos el mundo ha perdido fuerza para gobernarnos. Antes usted andaba según la corriente. Hoy, como cristiano, usted puede decidir, usted puede escoger. ¿Es verdad que una persona sin Cristo tiene libre albedrío? Sí, pero su libre albedrío, escuche, su libre albedrío está casi totalmente, parcialmente, en un 90% podríamos decir, está gobernado por las fuerzas de este mundo. Por la misericordia de Dios, Dios no permite que totalmente el libre albedrío esté bajo el gobierno. ¿Por qué? Porque si no, usted no tuviera posibilidad de ¿qué? De escoger, elegir el llamado de Dios. Recuérdese que Él nos predestinó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó ¿para qué? Para que pudiéramos elegir. Él eligió primero. Hay una doctrina que es muy importante que nosotros conozcamos, que se llama la doctrina de la elección. Es como lo que usted a veces ha escuchado, tal vez usted ha escuchado esta frase: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿quién eligió primero? Fue Dios quien eligió, porque Él es eterno, nosotros no existíamos. ¿Qué Dios eligió? Dios eligió hacer la humanidad. Él sabía, porque Él tiene todo conocimiento de que la humanidad iba a pecar. Pero Dios eligió hacer la humanidad y eligió que enviar un Salvador. Él eligió que el mundo pueda ser salvado. Ahora sabemos que todos no se van a salvar, sino todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque Dios al hombre le dio libre albedrío. Cuando el hombre pecó, y mientras el hombre peca, ¿qué va a pasar? Mientras más peca, más esclavo es del pecado. Ya nacemos con una tendencia al pecado.
Pero mientras más le damos lugar a la carne, mientras más andamos por los placeres de este mundo, más somos esclavos del gobierno de la carne y del pecado y de Satanás. Pero cuando usted vino a Cristo, ese gobierno fue quitado. Pero ahora usted como cristiano tiene que elegir. Ahora sí tiene un libre albedrío completo. Pero ¿qué va a pasar? Hacia donde usted incline la balanza, hacia donde usted se alimente. Si usted alimenta al viejo hombre, usted lo que va a pasar es que se va a volver a inclinar hacia el pecado. Pero si usted alimenta al nuevo hombre que es en Cristo Jesús, entonces ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Pero usted tiene que estar al pie de la cruz, recuérdese el himno, en la cruz. Do primero vi la luz. Eso significa, hermanos, estar crucificados con Cristo. Con Cristo crucificado significa que para los cristianos el mundo ha perdido su fuerza para gobernarnos. ¿Vivimos para qué? Para servir a Dios. Volvamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 20. Mire, la parte final dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, Dios se entregó, Él me amó, y este amor está desde mucho antes. Él me amó ¿desde cuándo? Desde antes de que yo existiera. Él me amó de tal manera que fue a la cruz. Vivimos, hermanos, para ser siervos. Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo que es importante que usted y yo comprendamos la expresión: con Cristo estoy juntamente crucificado. En pocas palabras, es tener nuestra carne, nuestra naturaleza humana, carnal, clavada en un madero de gracia. Es decir, que ahora Dios le ha dado a usted el dominio propio. Recuérdese que el dominio propio o la templanza es parte de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Solo que si usted no ejercita una vida espiritual, no va a tener dominio propio. Pero usted tiene, porque esto es parte de el fruto del Espíritu Santo. Dios le ha dado a usted dominio propio. ¿Para qué? Para decir no. No una vida inclinada al pecado y a la maldad. Y ahora en Cristo el Señor me da la oportunidad. Me capacita por el Espíritu Santo ¿a qué? A decir sí a una vida de piedad y santidad. Usted va a decir, pero la gente impía, la gente que no tiene a Dios, yo la veo que hace obras. Pero si usted conociera el corazón de ellos, usted viera que muchas de sus obras están ¿qué? Inclinadas por malos ideas, encaminadas por ideologías falsas. Por ejemplo, no quiero señalar, pero los testigos de Jehová, ¿por qué ellos? Usted lo ve que ellos salen a evangelizar, si podríamos decir, aunque ellos no predican el evangelio. Ellos salen a presentar su doctrina, porque a ellos les inculcan que de esta manera es que ellos pueden ser parte del gobierno. Mire, según la doctrina de los testigos de Jehová, solamente 144,000 van a ir al cielo, y los demás gobernarán aquí en la tierra. La Biblia no enseña eso. La Biblia habla de 144,000. Ya hemos estudiado esos 144,000. Son 144,000 judíos que van a predicar la palabra. Recuérdense, cuando veíamos Apocalipsis, veíamos que eran de una tribu y de otra tribu. Eso no tiene nada que ver con los gentiles. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero a ellos les inculcan: no, para ir al cielo tienes que hacer esto. No, para ir al cielo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón a Cristo. Tú eres salvo por gracia, no por obra. Nuestro deber, sí, nos encaminó a buenas obras. Nuestro deber, nuestra responsabilidad y privilegio es ir por todo el mundo y predicar
el evangelio. Y ni siquiera ellos predican el evangelio. Entonces, hermano, hoy usted en Cristo puede decir sí a qué, a una vida de piedad, a hacer buenas obras, pero busque hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal, pero no debemos obedecerlos. En otras palabras, estamos muertos a qué, a los deseos. Hemos recibido poder para hacerlo al entrar en esta batalla de la fe. ¿Cómo? Crucificados con Cristo. En la batalla de la fe entramos como crucificados con Cristo. Y quiero hablar algunas cosas acerca de esto, pero en primer punto, que es el punto más importante, es la crucifixión, una obra necesaria. Vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 2, desde el verso 11. En casa le hace todo el capítulo 2. Donde Pablo relata algunas cosas de su vida. Y quiero que entienda, la carta a los hermanos de Galacia es una carta dura, porque en Galacia, en la región de Galacia no era una iglesia. Galacia era una región, es como decir, la carta a los hermanos de Azuay. Azuay es una provincia donde hay algunas ciudades, cantones, y en cada ella había una iglesia. Así era Galacia. Galacia era una región, una provincia de Asia Menor. Era como decir un país. Y en esa provincia, en esa región habían diferentes iglesias cristianas. Muchas de ellas habían sido fundadas por Pablo. Y Pablo estaba preocupado porque ahora a los hermanos se les estaba infiltrando una falsa doctrina con tendencia legalista, que significaba que para ellos ser salvos, además de creer en Jesucristo, ellos tenían que tener o que tenían que guardar las costumbres judías. Por ejemplo, hoy está pasando lo mismo. Hoy usted ve los adventistas, ellos dicen que hay que guardar el sábado. Y hoy dentro de la corriente evangélica, hoy muchos también están diciendo que hay que guardar el sábado, que hay que hablar en hebreo, que no hay que decir a Jesús, sino Yeshua. Entonces, ¿por qué tenemos en el Nuevo Testamento la palabra Cristo, que es lo mismo que el Mesías? Y cuando se escribió Jesús en el Nuevo Testamento no se escribía en hebreo, se escribía en griego. Pero cada vez, si usted sabe hebreo, o si usted dice el nombre de Jesús en hebreo, que sea para la gloria de Dios, pero no por usted saber hebreo, no por usted guardar X o Y. Ahora un cristiano, por amor a Dios, se consagra. Un cristiano, por amor a Dios, va a buscar que su vida interna y externa sea transformada. Pero no por eso es salvo. No es por obras. Entonces quiero que, si usted puede, léase el capítulo 2, y si usted puede, léase toda la carta a los Gálatas, que eso le va a hacer tener una mejor comprensión. Pero en el capítulo 2, usted va a ver que desde el verso 11, mire lo que pasa del verso 11 al verso 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que en el hombre no es que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué encontramos en esta porción de las Escrituras? Encontramos un desacuerdo, el desacuerdo que hubo entre dos apóstoles, Pablo y Pedro. ¿Dónde ocurrió esto? En la ciudad siria de Antioquía.
Esta ciudad se encontraba a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Y en aquellos días Antioquía de Siria era la tercera ciudad más importante dentro del Imperio Romano. Primero era Roma, creo que si no estoy equivocado, la segunda era Atenas y la tercera era Antioquía de Siria. Pedro, la Biblia señala que Pedro había sido un judío muy estricto en cuanto a guardar muchas responsabilidades o restricciones de la ley. No solamente Pedro, sino Pablo. Recuérdese que Pablo era hebreo de hebreos, era fariseo, irreprensible en cuanto a la ley. Pero la Biblia nos señala que Pedro había buscado ser responsable en cuanto a guardar estas restricciones. Pero Dios ya le había mostrado una cosa a Pedro, que todos los hombres ante Dios son iguales y que a nadie él debía llamar inmundo o común. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 10, verso 28. Recuérdese que en Hechos capítulo 10, Pedro estaba en Jope y un día él se sube, parece que había estado en ayuno. Él sube a la terraza, a la azotea, ¿y qué hace Pedro? Dice que mientras estaba ahí esperando que le preparen, tuvo una éxtasis, una especie como que de visión. Y él dice que él vio diferentes animales y oía una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y él decía: no, porque eran animales inmundos. Ninguna cosa inmunda entró a mi boca. Dios le decía: a lo que yo he purificado o a lo que yo he limpiado, no llames esto inmundo. Pero esto era ¿para qué? Para decirle que ahora Dios quería que Pedro vaya a los gentiles. Y por eso Dios le dijo: a lo que yo he limpiado, tú no puedes llamar al hombre inmundo, porque no es judío. Porque entienda, para el judío, y claro, desde una manera bíblica, en la ley, Dios hacía una distinción, como Dios hoy hace una distinción en el mundo: salvos y no salvos. Hoy estamos en ese tiempo. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dios tiene para todos amor, se puede decir de una manera así, entre comillas. ¿Por qué Dios tiene para todos amor, entre comillas? Bueno, Dios ha amado a la humanidad, a su creación, de tal manera que Dios envió a un Salvador. Ahora, ¿qué pasa cuando el impío rechaza a Cristo? Se constituye enemigo de Dios. Y ahora él ante Dios es aborrecible. ¿Por qué? Porque ha rechazado a Dios, ha rechazado al amor. Entonces ahí se limita. El amor de Dios es ilimitado ¿hasta dónde? Hasta que el hombre pone un límite. No, yo no quiero saber nada de Dios. No me venga con esa religión. Entonces, ¿qué pasa? Él mismo se condena. Pero mire, ¿qué vemos aquí entre estos creyentes? Un desacuerdo. Es como hoy hay desacuerdos entre creyentes. Hay un desacuerdo entre dos hombres. Pedro ya había sido llamada la atención. Él ya había visto cómo el Espíritu Santo había descendido en los gentiles, en la casa de Cornelio. Hasta Pedro había dado testimonio. De manera que los judíos más estrictos, ¿qué pasaba con los judíos más estrictos en aquellos tiempos? Se negaban a comer con los gentiles. Pedro generalmente sí comía con gentiles. Pedro generalmente comía, porque usted lo ve, mire, volvamos a leer, dice el verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Está hablando aquí de Pedro. Pedro generalmente comía con los gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro entendía que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué pasa? A veces nos dejamos llevar por la corriente, aún entre cristianos. Por eso usted tiene que, por la palabra, andar. Ay, no, es que en la iglesia tal dicen así o hacen así. Bueno, sí, en la iglesia tal. Eso que dicen, esa costumbre,
esa idea, esa enseñanza está amparada por la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si la enseñanza se va contra la palabra de Dios, no podemos dejarnos llevar. Es a la luz de la palabra. Dice que vemos en Pedro, surgió un problema. Hubo una visita de un grupo de judíos que profesaban la fe cristiana. Mire, no es que estos no eran cristianos, ellos profesaban la fe cristiana. Yo no estoy allí para decir si eran verdaderos cristianos o no, porque no estaba en el momento, ni siquiera existía. Pero a la luz de lo que nos dice la palabra, estos eran judíos cristianos. Si eran entre comillas, si lo eran, no lo eran, Dios lo sabe. Pero ellos, como decir, formaban parte de la comunidad cristiana. En otras palabras, a ellos se los identificaba como cristianos. Y también se los identificaba, ¿por qué? Por su cercanía con Jacobo, porque dice que venían de parte de Jacobo, o también Santiago. Es muy probable que estos judíos, algunos de ellos habían sido hasta fariseos. Ellos habían aceptado a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Era para ellos su Salvador personal. Pero ¿qué pasa? Y este es el problema, y eso también pasa hoy. Habían añadido esta fe en Cristo a sus ceremonias de guardar el sábado. Y ahí viene el problema. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas... Es como que si usted, por ejemplo, viene aquí un testigo de Jehová, acerca a Cristo. Muy bien. Si él reconoce sinceramente, él es salvo. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer ese ex testigo de Jehová? Tiene que coger todas aquellas doctrinas que le metieron ahí en esa secta y desecharlas. Porque si no va a haber un conflicto en su fe. Es como que él tiene una piedra en su zapato y eso va a estorbar. Y así en todas las áreas. Si un ex drogadicto o un drogadicto viene, el Señor lo salva. Si él viene, pero él, ¿qué tiene que hacer? Empezar a renunciar. Pero si él no renuncia, o podríamos decir, o no es salvo verdaderamente, o todavía está dando lugar a la carne. Así con el homosexual. El homosexual viene a Cristo, pero él tiene que permitir que la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo regenere. La cruz y la palabra y el Espíritu Santo tienen poder, pero nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas, amados hermanos. Y este era el problema aquí, hermanos. Estos hermanos judíos, tal vez fariseos, habían añadido a la fe en Cristo, la fe en Cristo a sus ceremonias. Es decir, bueno, seguimos con la ley, pero ahora más que Jesús es el Mesías. Y por esta razón los judíos se negaban a comer con gentiles creyentes. ¿Por qué? Porque en la ley decía que no te unas con el incircunciso. Habían restricciones. Y recuérdese que se habían inventado muchas enseñanzas más. Entonces, mire, a estos judíos con el tiempo se los llegó a llamar como los de la circuncisión, porque ellos hacían énfasis en esto. Bueno, tú eres un judío, un gentil creyente. Si eres varón, ¿qué tienes que hacer? Circuncidar. Esa era una de las marcas de los judaizantes de aquellos días. Y estos comenzaron a insistir a los gentiles cristianos a que ellos tenían que guardar la ley dada a Moisés. Entonces aquí se produjo ese problema. Esto produjo que el apóstol Pedro optara, ¿por qué? Por negarse a comer con gentiles. En otras palabras, Pedro no quería quedar mal con estos judíos, porque tenían tal vez cierta reputación.
Y la Biblia, leímos que también esto, el verso 3 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé, mire, el hijo de la consolación. Bernabé, hay muchas cosas que hablamos bien. Bernabé era un hombre de Dios. Hasta era un apóstol, para que sepa. La Biblia lo señala a Bernabé como un apóstol. No escribió ninguna carta, pero la Biblia en Hechos, creo que en el capítulo 13 o 14, cuando habla de apóstoles, lo nombra a Pablo y a Bernabé como juntos. Entonces dice los apóstoles. Entonces Bernabé también era un apóstol, era un enviado. Recuerde que la palabra apóstol significa enviado, enviado aún al campo misionero. ¿Enviados a qué? A levantar obras donde no había obras. Eso es un apóstol, alguien que va a algún lugar, en alguna parte del mundo donde no hay una obra y levanta una obra. Entonces, hermano, esto produjo que el apóstol Pedro optara, ¿por qué? Por negarse a comer con gentiles, tanto que también afectó la conducta de Bernabé. Y a raíz de estos acontecimientos es que Pablo confronta este problema, ya que él mismo abarcaba algo más que el asunto de comer. Uno puede decir, bueno, pero por una comida, ¿por qué el apóstol Pablo hizo tanto problema? Hermanos, había algo que estaba más importante en juego. ¿Qué estaba en juego? De si la muerte de Cristo en la cruz era el único medio eficiente para la salvación o no. El creer en Cristo y guardar la ley constituía añadir a la salvación. Eso es lo que pasaba. Cuando decían, bueno, Cristo y la ley te hacen salvos, estamos añadiendo. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? ¿En la ley o en Cristo? Es en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? No significa que no vamos a guardar los 10 mandamientos. Pero no es por guardar los 10 mandamientos, sino que ahora, como estoy en Cristo, Dios me da la capacidad, ¿para qué? Para guardar la ley. Para poderle sí decir a honrar padre y madre, para decir no voy a tener un pensamiento en contra de mi hermano, no me voy a dejar que la ira me gobierne, no voy a dejar que la concupiscencia me gobierne y mañana caigo en adulterio, en fornicación, etcétera, etcétera. Hermanos, al creer en Cristo, vuelvo a decir, y guardar la ley, esto constituía añadir a la salvación. Y entonces aquí, ¿qué hace Pablo? Señala que la crucifixión es la verdad básica, es la verdad básica o fundamental de la salvación. Sin la crucifixión, hermanos, es imposible la salvación. La crucifixión de Cristo, y este es el primer punto. Mire, la crucifixión de Cristo es una obra necesaria. Era necesaria. ¿Y fue qué? No solamente que fue una obra necesaria, sino que fue una obra perfecta, completa y consumada. Recuérdese que en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. La obra ha sido completada. La obra de arte, la gran obra de arte para reconciliar a Dios y los hombres en la cruz fue completada. En otras palabras, como es una obra perfecta, completa y consumada, nadie puede añadir ni perfeccionar lo que Cristo cumplió. Es una obra perfecta, porque si añadimos significa que no es perfecta. Es una obra perfecta. Nadie puede añadir ni perfeccionar lo que Cristo cumplió, añadiendo elementos humanos. Estos son las obras a la labor consumada de Cristo. La fe en Cristo es lo único necesario para la salvación. Nadie puede quitársele de lo que hizo, ni tampoco puede añadírsele. Ahora, si uno dice que está en Cristo, nueva criatura es, uno va a hacer obras por amor a Cristo. Ese va a ser el resultado. Santiago dice, ¿tú tienes fe? Muéstramelas. Santiago era una persona, por eso es que dice que muchos estaban al lado de Santiago. Estos judíos eran del grupo de Santiago. Pero no es que Santiago quería un grupo para sí, sino que a veces los hombres se hacen seguidores de hombres y que llevan al extremo un punto que un hermano enseña. ¿Qué decía Santiago? Usted
ha leído la carta de Santiago. Santiago es un hombre práctico. Tú dices que tienes fe, muéstramelas. Pero usted si va a la carta de Santiago, Santiago en ningún momento habla del sábado, no habla de la circuncisión, sino él habla de compromiso. Él habla de bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que vencen la tentación. De eso habla Santiago, de padecer por Cristo, de soportar la tentación, de resistir al diablo, de no irse tras la avaricia, de ser humildes, de ser creyentes de oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, primer punto, la crucifixión, una obra necesaria, pero también la crucifixión es una obra personal. Mire lo que dice los versos 20 y 21 que ya leímos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya había la ley. Ahora, la ley no es mala. Recuérdense que la ley es santa, justa, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Ahora, ¿cómo convierte el alma? Porque la ley le señala que usted es un pecador. La ley le dice, la ley es luz, recuerden que ella es lámpara a nuestros pies. Usted está todo sucio del pecado. Va a la ley que es luz. Y la ley también es como un espejo. Recuérdense que Santiago así lo dice. Mirándonos en un espejo. Usted va a la ley que es luz. Usted va a la ley que es lámpara y le refleja que usted está todo sucio, que usted está todo podrido por el pecado. Pero también la ley le señala que hay uno que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, y que por la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados, que la obra en la cruz fue completa, perfecta y consumada, y que también es una obra personal. Por eso es que la crucifixión de Cristo tiene una extraordinaria virtud o poder. Sabemos que toda la raza humana que necesita la salvación por medio de la obra de la cruz, todos pueden ser salvos, pero no todos son salvos, porque jamás han aceptado lo que hizo por los pecadores. En cambio, ¿qué pasa? Han rechazado. Pero ¿qué hizo Pablo? Dice, no desecho la gracia. Pablo estuvo a punto de desechar la gracia, hasta que tuvo el encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Y ahí usted lo ve. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo, Señor, ¿qué quieres? Ahí usted ya lo ve rendido. Y Pablo luego dice, porque yo no fui rebelde a la visión celestial. Usted hoy no sea rebelde a la palabra. La palabra nos dice que estamos crucificados con Cristo. Y ya mismo vamos a desglosar brevemente, aunque ya hemos hablado de estar muertos en Cristo. Pero mire, en otras palabras, usted, para ser salvo, tiene que creer que la crucifixión fue algo más que un hecho histórico. Usted tiene que hacer algo más que creer que la cruz fue necesaria. Tiene que trasladar esto a la experiencia personal. En otras palabras, cada ser humano no solamente tiene que creer que Jesús murió. La gente dice, yo creo que Jesús murió por los pecadores. Sino que Jesucristo fue a la cruz y murió en mi lugar por mis pecados. Eso es lo que tiene que primeramente reconocer. Él murió por mí. Yo soy el que tenía que, como vimos el día sábado fue que vimos que Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Al que no conoció pecado.
Por último, vayamos aquí a Gálatas, pero capítulo 6, el verso 14. Pero mire lo que nos dice aquí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y quiero detenerme y quiero desglosar esto. No vamos a ver los versículos por el tiempo, pero en casa usted lea las citas que yo le voy a dar, porque quiero hablar como último punto de que la crucifixión es una obra eficaz. ¿Qué significa? Vuelvo a hacer esta pregunta: estar crucificado con Cristo. Recuérdese, crucificados con Cristo significa que nuestra naturaleza carnal está clavada en un madero de gracia. Y hoy Él nos ha librado ¿de qué? Del gobierno del mundo, del gobierno del pecado y del gobierno de Satanás, para que podamos responder negativamente a las obras de este mundo, negativamente a las obras de la carne, negativamente a las obras del pecado y positivamente a vivir una vida de piedad y santidad. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué beneficios se derivan? Primero, muertos para la ley. En casa usted lea Romanos 7:4 y Gálatas 2:19. El estar muerto a la ley significa que hoy disfrutamos de la libertad. Voy a leer lo que dice Romanos 7:4, único versículo que voy a leer, pero dice así: ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, quiero ser muy enfático. Entonces Dios dio la ley para que yo peque. No. Si Dios no hubiera dado la ley, yo hubiera seguido pecando. Sí. Solo que pecara y ni supiera que es pecado. Eso es claro. ¿Satanás era necesario para que abunde la gracia? En parte sí. Pero si Satanás no hubiera existido, el pecado hubiera aparecido de otra manera. El hombre, si no hubiera sido tentado por la serpiente, nunca hubiera caído en pecado. Posiblemente, pero posiblemente sí hubiera pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque fue hecho perfecto ¿para qué? Para no ser gobernado por el pecado, pero tenía libre albedrío. El hombre era santo, sí, santo. ¿Por qué? Porque santo significa era separado para Dios. Pero no significa que es santo en el sentido de Dios, porque Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo pueden pecar. Ellos son santos en ese sentido. Él no conoció, ni puede conocer, ni conocerá lo que es pecado, porque Él es perfecto en todo. Nuestra perfección no es idéntica en todo sentido a la perfección de Dios. Somos idénticos a Cristo. ¿Por qué? Porque imitamos su carácter. Y Él, por medio del Espíritu Santo, nos guía. Pero no somos a ese punto de igualdad de Dios, porque entonces fuéramos Dios y nadie puede ser como Dios. Es el único perfecto en todo, hermanos. Entonces, hoy, hermanos, estamos muertos para la ley. El estar muerto a la ley significa que hoy disfrutamos de la libertad de las tradiciones, de las doctrinas legalistas que cumplían los judaizantes y fariseos. Es solo por la muerte de Cristo que la salvación nos es proporcionada. Las buenas obras no proveen salvación. Cuando Pedro se negó a comer con los gentiles, ¿qué estaba haciendo? Tal vez de una manera indirecta. Él parecía que estaba insinuando que la fe no era suficiente para la salvación. Indicaba que a la fe había que añadirle por obras la ley. Había que añadirle las obras de la ley. Cuando fuimos crucificados con Cristo, ¿qué pasó?
Morimos para la ley. Es decir, morimos para la maldición de la ley. Esta ya no está por nosotros. Hoy ya no estamos porque la ley nos condenaba, porque no la cumplíamos. Recuérdese lo que veíamos de la ley. Como que si usted la ley, cada mandamiento es como un eslabón de una cadena. Usted tiene una cadena, una pulsera. Daña un eslabón. ¿Qué significa? Se dañó la cadena. Es como que si usted estuviera atado. Usted está cogido de una cadena. Mira, ahí usted ve esa cadena, porque eso es como una cadena, tiene unos eslabones. Si se rompe uno solo de esos eslabones, se cae. Así. Y como en uno, por no decir que en todos los mandamientos, nosotros le fallamos a Dios, entonces estamos totalmente caídos. Pero por eso vino la gracia, hermanos. Hoy a la ley, estoy hablando de la maldición de la ley, ya no tiene poder sobre nosotros. Pero también estamos muertos para el yo. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo. El estar crucificado con Cristo produce muerte del yo, del egocentrismo. Pablo señala que el estar crucificado con Cristo ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Pero también significa que estamos muertos para la carne. Por eso es que usted en Gálatas, ¿qué encuentra? Las obras de la carne y el fruto. O usted puede andar en la carne, o usted puede andar en el espíritu. Usted, oye, dije, pero porque está en Cristo. El mundo se va tras las obras de la carne. Y aún la religiosidad. Ellos creen que por la religiosidad no se dan cuenta que están siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos primeramente deberían reconocer que son pecadores. No, yo no robo, yo no hago esto. Pero recuérdese que si ya cometió uno, es infractor de toda la ley. Muertos para la carne. Cuando nos referimos, y vuelvo a decir, aunque yo creo que usted ya lo sabe bien, cuando nos referimos a la carne, nos referimos a la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa. Esta vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Cristo nos da la victoria. ¿Y qué nos dice Gálatas 6:14? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Muertos para el mundo. El mundo ha sido despojado de su poder de atracción, ha perdido su fuerza para gobernar al cristiano. Pues este ha muerto para el mundo porque fue crucificado con Cristo. El cristiano está muerto para el mundo y vive ¿para qué? Vive para servir a Dios, para concluir. Mire, Dios quiere que vivamos en su gracia, que confiemos en su poder y que pongamos nuestra esperanza en su amor inagotable. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 147, el verso 11? 147, el verso 11. Mire lo que dice. Hermana Magali, tiene Salmo 147, verso 11, si puede dar lectura. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Mire, tal vez en algún momento hablemos acerca profundamente del amor complaciente de Dios. Este es un amor. Recuérdense que cuando Jesús fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, dice que se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el amor complaciente, es el amor en su manera más increíble de Dios. Dios ama a todos, sí. Para unos solamente hay misericordia, ¿pero por qué? Porque ellos no quieren gracia. Otros reciben misericordia y gracia. Pero ¿qué pasa con aquel creyente que se somete a la obra de Dios? Que permite que Dios lo transforme, que lo cambie, que se busca santificar. Hay un amor aún mucho más. Es un amor complaciente. Dios se agrada. Dios dice, este siervo mío me obedece. Y Dios se complace. Hermanos,
¿Y qué dice? Que además, y los que esperan en su misericordia. Y la palabra misericordia en muchas versiones es la expresión amor inagotable. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. Por nuestras propias fuerzas, hermanos, no será imposible manejar todas las adversidades o problemas que a futuro se presenten. Pero si Cristo es nuestro Señor, vivimos en la gracia de Dios. El enemigo, el sistema pagano del mundo podrán lanzar ataques poderosos. Los problemas podrán venir como feroces olas, pero ninguna dificultad superará la ayuda de Dios para soportar y salir victorioso frente a cada circunstancia adversa, frente a cada tormenta. Y esto es porque Cristo vive en nuestro corazón. El ego ha sido crucificado y ahora la gracia, el amor, la comunión nos acompañan. Y gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo somos más que vencedores. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 13. Pero antes de eso, vaya al capítulo 12, porque ahí hay un versículo que usted lo conoce. Segunda de Corintios 12. Dice el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Ahora vaya al capítulo 13, el último versículo, para que usted entienda lo que significa la gracia. ¿Qué usted tiene cuando tiene la gracia? Dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué más tiene? El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Si usted tiene la gracia, lo tiene todo. Tal vez usted esté en una cárcel, tal vez usted con una enfermedad terminal, tal vez usted esté con problemas económicos y usted le dice a Dios, Dios, sácame de este problema, y Dios le dice, bástate mi gracia. Usted no se ponga a renegar, sino de gracias a Dios, porque la gracia es todo. La gracia es lo más importante. Usted podría tener salud, dinero, todo lo que usted piense, pero si no tiene la gracia, usted está perdido, hermano. Por eso es que usted, con la gracia, con el amor y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos más que vencedores. Podrán venir las tentaciones, podrán venir los deseos de nuestra carne, los deseos de esta naturaleza carnal y pecaminosa, pero si permanecemos primeramente unidos con Cristo, si con Cristo estamos juntamente crucificados, entonces no obedeceremos a las obras pecaminosas, a las obras de las tinieblas, porque estamos muertos a esos deseos. Hemos recibido de parte de Dios poder para no dar lugar a nuestra carne, pues en la batalla de la fe, ¿cómo nos encontramos? Recuérdense que primeramente nos encontramos unidos con Cristo. ¿Cómo vamos? Vamos crucificados con Cristo, porque hoy estamos muertos con Cristo. Amén.